por estar en todos los cultos, amén. A veces se complica, a veces es imposible, pero mientras dependa de nosotros, tenemos que estar en la casa del Señor, amén. Quería compartir una palabra que estaba meditando en este día. Hay 3 historias o 3 testimonios en los que el Señor resucitó a una persona, y quería que estemos hablando de estos 3 casos, amén, que tal vez hayan más, pero estos son los 3 que podía encontrar para compartir en el libro de San Lucas. Para comenzar, capítulo número 7 y versículo número 11, dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Una palabra que hace mucho tiempo no la escucho predicar, esta historia al menos hace tiempo que no la escucho, y el Señor la traía a memoria para poder entenderla, amén, y poder predicarla en esta tarde. Lucas capítulo 7, versículo 11, cuando lo encuentre puede decir amén. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Como les decía recién, vamos a leer 3 casos en los que el Señor resucita a alguien que había muerto, y vamos a ver que hay diferencias y similitudes en estas 3 historias. Amén. Y en esta primera que leemos, nos dice la palabra del Señor que no lo fueron a buscar a él para que orara por esta persona, ni cuando estuvo enfermo, ni una vez que había fallecido. Y pensaba que muchas veces, amén, uno no tiene la oportunidad, o hay gente que no conoce a Dios y no se acerca a Él para pedirle por algo, no se acerca sabiendo que hay un Dios que todo lo puede, para el cual no hay imposible. Entonces padecen, entonces sufren, entonces no tienen a quién acudir en un momento de socorro. Y esto es lo que le pasaba a esta familia, seguramente que no sabían, que no comprendían, que no conocían al Señor Jesús. Entonces ese joven había estado enfermo, o no sabemos de qué manera perdió la vida, pero estaban allí ya yendo para el cementerio, para el sepulcro, y dice la palabra del Señor que mientras iban de camino se encontraron con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es lo que aconteció en muchas vidas, amén. ¿Cuánta gente vino al camino del Señor por medio de una enfermedad? ¿Cuánta gente vino por medio de una necesidad? ¿Cuánta gente vino sabiendo que ya no había nadie a quien recurrir, pero se encontraron con que sí existía alguien que podía hacer cualquier cosa, y se llamaba Jesús de Nazaret? Se llamaba aquel que ha sido enviado a este mundo para morir por el pecado de toda la humanidad, y el cual puede sanar cualquiera sea la enfermedad, el cual puede revertir cualquier situación que uno esté atravesando. Amén. Por eso dice esta historia, esto que ha acontecido en este momento, dice que iban de camino hacia un lugar para enterrar o para sepultar a aquel joven que había muerto. Y cuando me ponía a pensar en esto, pensaba en que este joven, porque se le dice joven, quería decir que todavía le quedaba tal vez mucho más de vida, pero algo había acontecido que le había quitado la vida, valga la redundancia. Y su madre, que era viuda, tal vez era la única compañía que tenía este hijo. No dice, no da detalle la palabra del Señor, pero uno puede entender que la situación era muy difícil. Que aquella viuda estaba yendo a enterrar no solamente a su hijo, sino que también toda esperanza, toda alegría, todo gozo, todo lo que alguna vez había soñado, estaba yendo allí para sepultarlo. Estaba yendo diciendo seguramente en su mente y en su corazón: esta es el último ápice de alegría que me quedaba, y aquí está. De ahora en más mi vida va a ser en penumbra, de ahora en más mi vida va a ser problema tras problema, tristeza tras tristeza, y no voy a poder salir adelante. Y esto es lo que acontece en una persona que no conoce al Señor.
Esto es lo que pasa cuando uno no acude a Dios, cuando uno no se acerca al Señor, aunque la situación sea imposible y aunque la situación sea difícil de revertirse. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor se acerca a aquel lugar, ve esta situación que estaba atravesando en este lugar y dice que se compadeció de aquella madre. Y eso es lo que pasó en nuestra vida. El Señor nos miró y se compadeció de nosotros. Porque estábamos muertos en vida, porque no teníamos esperanza, porque no había salvación en nuestra vida, en nuestra familia, y el Señor tuvo compasión de nosotros y nos dio vida. Y dijo una palabra parecida a esta, ¿no? Cuando el Señor dice que se acerca y toca aquel féretro, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y los que estaban alrededor seguramente que estaban atónitos, sin entender lo que estaba aconteciendo, decían: este está loco. ¿Cómo va a venir y va a orar o va a hablarle a una persona que está muerta, que no lo puede escuchar, que no está en sus sentidos, y le dice que se levante? Y sabe, hermano y hermana, que en estos días usted sabe que estamos pasando un momento difícil en lo que es familiar, y cuando me encontraba allí en el frente de la cama donde estaba acostada mi mamá en la camilla, parecía que no había esperanza ya. Porque los médicos decían: bueno, si se llega a reponer de lo que le pasó ahora, va a ser muy difícil que se vuelva a revertir, porque es algo en la cabeza, porque son muchas enfermedades juntas, porque es una enfermedad que todavía no sabemos el tratamiento, no sabemos cuánto tiempo hace que la tiene, y eran todos, el panorama era cada vez más desalentador mientras uno más escuchaba a los médicos y a aquellos que traían el parte médico también. Entonces el lunes a la noche, cuando me encontré allí al frente de mi mamá, y el Señor traía a mi mente y a mi corazón una convicción de que ella me estaba escuchando, le decía: no te hablo como si estuviera loco, porque no es que estoy hablando por hablar, no es que estoy diciendo por decir, sino que la Biblia dice que aquel que está hasta en el coma, aquel que está pareciera sin estar en sus sentidos, su espíritu dice que no duerme. Entonces decía: Señor, yo sé que su espíritu no está durmiendo, entonces le voy a hablar a su espíritu. Y le voy a decir que confíe en ti, le voy a decir que tú tienes la última palabra, le voy a decir que hable contigo. Y entonces lo hablaba, pero no como aquel que habla cualquier cosa, no como aquel que dice y capaz que pase, capaz que funcione. Lo hablaba con convicción, porque Dios ponía esa convicción en mi vida. Y cuando le hablaba, sentía que el Señor iba entrando con aquella palabra a su corazón. Y luego de que terminé de orar con ella y de orar por ella también, el Señor me daba paz. Y cuando en el camino iba diciéndole: Señor, si está en tu voluntad llevártela, permítele tener un momento en el que se pueda arrepentir. Cuando estaba terminando la oración decía: Señor, tú la puedes levantar. Señor, tú puedes hacer que esta enfermedad no sea de muerte, sino para que tu gloria se manifieste y para que ella pueda acercarse nuevamente a ti. Porque usted es testigo, hermano y hermana, de que estamos orando por ellos y por mi familia hace mucho tiempo. Amén. Que Dios muchas veces los quiso llamar con amor, pero cuando uno no acepta el llamado de Dios de esta manera, Dios en su misericordia también nos llama con dolor. También puede llamar por una enfermedad, también puede llamar por algo malo que nos acontezca. Y es por eso que cuando oraba allí, cuando sentía la oración de la iglesia, cuando recibía un mensaje diciendo: hermano, estamos orando por usted, por su mamá, por su familia, era un poquito más de fuerza, amén, espiritual que uno recibía. Y era esa palabra de aliento, esa palabra como la que el Señor trajo a aquella madre al decirle a aquel que estaba muerto: te digo a ti, levántate. Y esto es algo que entendía y que podía experimentar, amén, porque uno cada día que va creciendo en la obra del Señor, uno cada vez que va pasando tiempo en el camino del Señor, tiene que experimentar cosas nuevas. Y cuando uno es llamado para servirle a Dios, tiene que saber que tiene que estar preparado para cualquiera sea la situación que se le presente. Y que cada vez que podamos aprender algo de los que ya nos llevan tiempo en el camino del Señor, es bueno aprender, escuchar con atención, porque va a llegar el momento en el que lo tengamos que poner por obra. Y cuando volví a mi casa, creo que es el mismo lunes a la madrugada o el martes, y hablaba con mi esposa, le decía: experimenté y puse en práctica todo lo que había escuchado alguna vez que se tenía que hacer con una persona enferma. Porque oré con ella, oré por ella, le hablé a su espíritu, canté, reprendí, oré en lenguas, todo lo que se podía hacer y todo lo que el Señor en algún momento me había permitido escuchar, lo puse en práctica. Gloria a Dios. Y cuando volví a mi casa le decía: gracias, Señor,
porque en el momento capaz que no parecía tener sentido lo que estaba escuchando, pero ahora me doy cuenta que era para algo. Ahora me doy cuenta que tú, cada vez que hablas, lo haces con un propósito. Y es por eso, hermano y hermana, que hay que estar atentos siempre, porque la voz de Dios, cada vez que es predicada su palabra en este lugar o en la iglesia que sea, uno tiene que escucharla, porque en algún momento la va a tener que poner por obra y en algún momento va a ser de bendición para su vida. Entonces, en este primer caso, volviendo un poco a lo que acontecía en esta ocasión, dice la palabra del Señor que el Señor se acercó, sin que nadie lo llame, sin que nadie lo busque, hizo un milagro en aquella vida. Después vamos a leer en San Lucas también, capítulo número 8 y versículo número 40, que habla sobre la hija de Jairo, amén, versículo mejor 49, perdón, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. En esta segunda historia que nos relata la palabra del Señor podemos ver que había un padre que se había acercado al Señor, que había alguien que había venido a los pies del Señor Jesucristo con una necesidad, con una urgencia, y que el Señor se estaba dirigiendo hacia aquel lugar. El Señor estaba de camino a poder orar por aquella hija de Jairo, pero dice la palabra del Señor que entre que la multitud lo oprimía, entre que vino la mujer y tocó su manto y él se paró a hablar con ella, y entre que pasó todo esto, la hija de Jairo perdió la vida. Entonces se acerca alguien a decirle, Señor, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y seguramente que en ese momento tal vez Jairo habrá dicho, bueno, ya está, yo hice lo que podía, me acerqué a él, pero ahora ya se terminó toda esperanza. Y el Señor le dice, no temas, porque el Señor conocía lo que había en su corazón. Y le dice, cree solamente y tu hija será salva. Y parecía que aquella palabra se contradecía con la realidad. Y muchas veces la palabra que venga de parte de Dios se va a contradecir con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando. Pero hay que aprender, hermano y hermana, a desoír. Muchas veces a dejar de prestar atención a lo que vemos, a lo que entendemos. Y a aprender a escuchar lo que Dios nos habla por fe. Aprender a ver con los ojos de la fe. Aprender a llamar a las cosas que no son como si fuesen. A decirle a lo que está muerto todavía vive. A decirle a aquello que no tiene esperanza, el Señor tiene la última palabra. Por eso, hermanos y hermanas, esto es algo que tiene que cultivarse, que ponerse en práctica. Uno tiene que pasar por procesos, uno tiene que pasar por momentos malos para comprender y entender que Dios está todavía, aún en ese momento de desilusión, en ese momento cuando parece que no hay nada en nuestro alrededor, el Señor algo nos quiere enseñar. Y aquí cuando el Señor le dice, bueno, solamente tenés que creer, no tenés que tener miedo, temor, y tu hija va a ser salva. Dice la palabra del Señor que en ese mismo instante, cuando el Señor ora por aquella niña que ni siquiera se había llegado a acercar, dice la palabra del Señor que ella es sana. Dice la palabra del Señor que ella se levanta. Vamos a leer lo que dice el versículo 54. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y aquí vemos una similitud, amén, con lo que le había dicho al primer joven. Y le dijo, levántate. Y le habló aquel que había muerto en el joven y aquella que había muerto en la hija de Jairo. Entonces, hermano y hermana, muchas veces nosotros también tenemos que aprender a hablar, a decir, a proclamar, aunque tal vez esté mal vista esta palabra, que el Señor puede hacer las cosas imposibles y que para Dios todavía hay esperanza cuando vemos que está todo derrumbado y todo caído. Porque aquí la palabra del Señor dice que aquellos que estaban a su alrededor se burlaban del Señor y le decían, ya está muerta, ya está, ya pasó la oportunidad que tenías para sanarla. Pero el Señor, en su gran amor y misericordia, les demuestra a viva voz y dice la palabra del Señor hablándole a la muchacha que Él todavía tenía una oportunidad más para aquella vida. Y un poquito más adelante en el libro de San Juan, capítulo número 11, habla sobre Lázaro, amén. Otra de las historias que también conocemos. En el versículo número 3
Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí podemos ver en este primer momento que enviaron a gente para poder traer a Jesús. Y cuando esta gente fue enviada y el Señor les habló, le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y dice la palabra del Señor unos versículos más adelante que Él todavía se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Que el Señor no atiende inmediatamente al pedido que estas personas habían traído delante de Él. En el primer caso el Señor se encuentra con esa situación. En el segundo caso vienen a buscarlo y Él inmediatamente se dirige hacia aquel lugar donde estaba la niña que estaba enferma. Y en este tercer caso, el Señor dice que se queda 2 días más donde Él estaba, que todavía como que hace esperar a aquel que estaba en una necesidad. ¿Qué quiero decir con esto, hermano y hermana? Que muchas veces no vamos a entender y no vamos a comprender los tiempos de Dios. Pero sea a nuestro entender, en el tiempo justo, aunque Dios se demore, o aunque Dios haya llegado, aunque no le hayamos pedido, en los 3 casos, en cualquiera sea la situación, Dios tiene la última palabra, Dios tiene la autoridad y Él sabe llegar a tiempo. Porque la palabra del Señor dice que Él se detuvo 2 días más y que luego cuando se iba a acercar a aquel lugar, dice que le dijeron ya hace varios días que Lázaro ha muerto. Y el versículo número 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces podemos entender que el Señor se había demorado, que el Señor había tardado, que el Señor no había atendido con prontitud a la petición de María y de Marta. Que ni siquiera uno al pensar, ¿no? Porque dice aquel que amas está enfermo, ni siquiera al pensar que cuando le decía es una persona importante para vos, iba a venir rápido el Señor, dice la palabra de Dios que Él se detuvo, que Él esperó un tiempo. Y muchas veces nosotros también tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Muchas veces tenemos que también aprender, amén, a poder soportar en la prueba. Que muchas veces el Señor nos va a rescatar en el momento, en el instante. Pero van a haber otros momentos en los que van a pasar los días, las horas, las semanas, los meses tal vez. Y el Señor no nos va a responder inmediatamente. Pero todas las cosas que el Señor hace, dice la palabra del Señor, que nos ayudan para bien. Y capaz que uno no lo entienda en el momento, muchas veces reniegue, muchas veces se queje, desconfíe del Señor. Pero tenemos que comprender, hermano y hermana, que cuando Dios hace algo, lo hace porque sabe lo que es mejor para nosotros. Lo hace porque sabe que en algún momento nos va a servir lo que aprendimos de esperar en el Señor. Y tal vez uno muchas veces oró por algo pequeño, como me pasó a mí, y esto era algo que meditaba en mi corazón en estos días. Muchas veces cuando me dolía la muela le decía, Señor, te pido que me sanes. Y el Señor no me sacaba el dolor. Y decía, capaz que el Señor no me escucha. Y en algo pequeño, ¿no? En algo que parece insignificante. Y capaz que en otro momento cuando me estuvieron por operar, le dije, Señor, ayúdame porque tengo miedo de pasar por el quirófano y tengo miedo de lo que llega a pasar. Y el Señor en el momento me sanó. Y pensaba en ese tiempo, decía, Señor, ¿por qué sí acá y no acá? ¿Por qué acá me respondiste rápido y por qué acá no me respondiste? ¿Por qué obrás de esta manera? Y uno no va a comprender muchas veces el obrar de Dios. Pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que aceptar lo que Él hace. A Dios hay que obedecerlo, como dice una alabanza. Hay que entender que cuando Dios hace, Él es soberano y sabe por qué hace las cosas. El mismo Job no entendía por qué estaba pasando lo que le pasaba, pero él decía, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Y él sabía y comprendía que Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas y que Él sabe por qué hace las cosas. Entonces en este momento en el que Lázaro había muerto, dice que las hermanas vinieron y se quejaron delante del Señor. Pero Dios le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que para mí no hay imposible? ¿No te he dicho que yo soy la vida, la resurrección? Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que para mí no hay imposible? ¿No demostré antes con la viuda de Naín
no lo demostré antes con la hija de Jairo. Esta va a ser una nueva oportunidad para que yo demuestre mi poder y para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces el Señor muchas veces nos habla, el Señor muchas veces nos demuestra su poder. Y es verdad que en el momento de la dificultad uno se olvida de las cosas que Dios hizo antes. Pero hay que recordarnos, hay que volver a hacer memoria, hay que volver a hablarle a nuestra alma, como hacía el salmista David, y decirle: alma mía, alaba a Jehová, porque Él es quien tiene control de esta situación. Ayúdame, Señor, a poder esperar en ti, porque sé que tú tienes la última palabra. Y sabe que la gente con la que hablaba después, el día martes o miércoles, después que había pasado ya lo peor con mi mamá, decían: yo no entiendo cómo fue que cambió tanto el panorama. Porque el lunes a la noche estábamos prácticamente velándola, y hoy está comiendo, cantando, hablando, hoy está riéndose, haciendo bromas. ¿Cómo puede ser que cambió tan repentinamente algo que iba por un lado, se fue totalmente para el otro? Y esto es lo que hace Dios, hermano y hermana. Este es el Dios a quien servimos. Este es el Dios a quien le sirvo y a quien le sirve usted también. Un Dios que puede parecer que está todo oscuro, pero Dios en ese momento prende una luz de esperanza. Y capaz que al otro día ya la luz está extendida de tal manera que no hay ni siquiera memoria de lo que pasó. Uno no puede entender, y yo no podía entender, hermano y hermana, cómo puede ser que en un momento en el que mi mamá no tenía la voluntad para hablar, no podía dirigirse, no podía mantener ni siquiera la mirada en uno, ¿cómo puede ser que al otro día, hermano y hermana, es una cosa loca, ¿no? Una cosa que uno no puede entender humanamente? ¿Cómo puede ser que simplemente al pasar 8 horas el Señor la haya levantado con tanto poder? El Señor haya levantado de tal manera en la que la gente a su alrededor se maraville de lo que pasó. Y hablaba con mi tío, que él es inconverso, él siempre fue católico, ¿no? Aunque no muy fiel en eso. Y me decía: yo ya vi 2 veces cómo Dios obró en una vida. Porque mi abuela también había estado ahí al borde de la muerte, y él dice que se acercó a una iglesia y oró a Dios sin siquiera tal vez creerle ni un poquito, y el otro día Dios la levantó. Y cuando parecía que no se iba a volver a mover, Dios hizo que se mueva nuevamente, que tal vez sí todavía está con algunos vestigios de aquella enfermedad, pero no podía entender eso. Y para que pueda seguir confirmando, amén, el poder de Dios, Dios le mostró otra vez más. Y me decía a mí, yo no lo puedo entender, le decía al pastor Abel, que justamente estaba ahí: yo no creo en muchas cosas de la iglesia, no soy religioso, pero en esto no puedo decir nada. Acá no puedo traer ninguna duda, porque yo la veía muriéndose, yo la vi con mis propios ojos. Y ahora la veo que están bien. ¡Aleluya! Eso es algo que no se explica humanamente, eso no lo puede explicar la ciencia, la medicina. Simplemente uno lo puede explicar diciéndole: Dios lo ha hecho. Amén. Este es el Dios a quien servimos, este es el Dios en quien depositamos nuestra fe y en el cual confiamos, aún en los momentos más duros de nuestra vida. ¿Amén? Y cuando hablaba con mi mamá me decía: yo voy a volver a la iglesia. Yo voy a volver a congregar. Capaz que no voy a ir hasta allá porque me queda muy lejos, pero voy a buscar una iglesia cerca de acá. Y le decía también a su compañera de habitación: yo voy a volver al camino del Señor. Y esas son las palabras que a uno le da alegría escuchar. Amén. Y también se lo comparto a usted porque es parte también de su oración, de la victoria que Dios ha traído a la iglesia. Así que, hermano y hermana, si Dios nos ha demostrado en tantas ocasiones, y podemos ver también a través de su palabra, que para Dios no hay imposible, sigamos creyendo en Dios. Sigamos confiando en aquella petición que tenemos en el corazón. Dios tiene la última palabra y para Él no hay imposible. Me los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Y a que hagamos una oración para agradecerle al Señor por aquellas cosas que todavía no nos ha dado, pero que en algún momento nos dará. Y también para pedirle que nos ayude, amén, y que siga obrando en todas las necesidades. Si necesita oración también puede estar pasando aquí adelante, amén.